noches, bienvenidos a un nuevo programa de Vivienda en Santander. Esta noche con muchísimas novedades que vienen de la mano, como siempre, del gerente de SVS, José Antonio Gómez. Muy buenas noches, bienvenido. Hola Lucía, buenas noches. Como decimos, muchísimas novedades de las que vamos a hablar hoy, todas ellas que salen de ese último Consejo de Administración que habéis tenido en SVS junto al Ayuntamiento de Santander. Como decimos, en las últimas semanas el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, en rueda de prensa ha ido detallando todas estas novedades en materias de viviendas de protección oficial y, si te parece, vamos a ir hablando de cada una de estas novedades. La primera, desde el Ayuntamiento de Santander se sigue inclinando la balanza por estas viviendas de protección oficial. Se hace una gran apuesta por las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, sin olvidar propiamente esta opción a compra. José Antonio. Exactamente. Por recordar a todos los que nos están viendo, hay dos tipos de modalidades en las viviendas de protección oficial, bien el alquiler o bien la compra de las viviendas. Pero dentro de la compra de la vivienda está la modalidad clásica, que es que tú pagas un dinero, aproximadamente un 20% al inicio de la operación de la promoción, y luego cuando te van a dar la vivienda pagas el resto y solo te queda la hipoteca. Pero hay una segunda opción de comprar las viviendas, que es una opción relativamente nueva y que llevamos muy pocos años con ella, que es la vivienda en alquiler con opción a compra. De tal manera que el Ayuntamiento aprobó ya hace tiempo que todas aquellas viviendas que promueva con esta tipología de vivienda, el 80% de todo lo que se va pagando mes a mes de alquiler luego se deducirá del precio final de la vivienda. Eso significa, en definitiva, que estás comprando tu vivienda poquito a poquito. Es decir, sabes que todo lo que pagas cada mes, el 80%, que es la gran parte de lo que pagas, si por ejemplo pagas al mes 400 euros, 320 euros ya los estás poniendo para la futura compra de tu vivienda. Entendemos que es una manera que la gente está demandando mucho. ¿Por qué? Porque no precisa, primero, de tomar la decisión de si va a comprar o no ahora. Esa decisión la puede tomar dentro de 5, 6 o 10 años. Y segundo, que tampoco precisa de tener una gran cantidad de dinero ahorrado inicialmente, tan solo las mensualidades típicas que en cualquier alquiler se piden como fianza. Nos vamos a ir hasta la zona de la Albericia, donde tenemos en construcción esa promoción de 111 viviendas, que hasta estas últimas medidas y acuerdos que se han llegado en el último Consejo de Administración, era una promoción que estaba únicamente en venta. Unas viviendas de las que el 40% de estas ya están vendidas, pero que ahora va a haber cambios, José Antonio. Sí, bueno, realmente la promoción como tal sigue estando íntegramente en venta. Eso hay que dejarlo claro, es decir, todas las viviendas de la promoción son viviendas para vender. Lo que pasa es que el Gobierno de Cantabria sí que permite que algunas de esas viviendas, las que se vayan solicitando puntualmente, puedan cambiar su uso. Es decir, son en venta, pero tú puedes usarlas en alquiler con opción a compra. De tal manera que no te exigen que tengas que poner toda la cantidad de dinero ahora, ni siquiera comprarla ahora, y sí entrar a vivir en un régimen de alquiler con opción a compra. Eso significa que vas a pagar igualmente la comunidad de propietarios y que vas a pagar el IVA mes a mes de ese alquiler. Pero es un IVA que sí que se va a deducir íntegramente, es decir, si pagas 400 euros, el IVA al 10% serán otros 40 euros, esos 40 euros de IVA que vas a pagar mes a mes es un IVA que luego también te van a restar del IVA final cuando compres la vivienda. Entonces es una opción que permite el Gobierno de Cantabria, que es una opción muy interesante para mucha gente, y como cuando hemos ido llamando a las 13.000 personas que hay apuntadas a esta promoción, una inmensa mayoría nos están diciendo que sí que les gustaría comprar, pero no tienen capacidad hoy para que un banco les dé una hipoteca, y quizás tampoco incluso tienen la capacidad de aportar los aproximadamente 20.000 euros que hay que poner para esta promoción. Les interesa el alquiler como opción a compra. Y eso es por lo que el Ayuntamiento de Santander ha decidido que la mitad de la promoción, es decir, de las 6 plantas que tiene el edificio, las 3 inferiores, que son los bajos, los primeros y los segundos, pueda la gente que elija alguna de las viviendas de esta zona del edificio optar, si quiere, por el alquiler con opción a compra. Pero insisto, es solo si quiere. Habrá gente que compre aquí abajo y siga comprando como habitualmente conocemos la modalidad de compra general. José Antonio, si alguno de los espectadores que nos está viendo ahora mismo, claro, ahora que tenemos esta doble opción, por un lado podemos seguir comprando, por otro lado esta opción de alquiler con opción a compra. Sí. ¿Por qué nos decantamos? Porque ahora dudamos. Bueno, lo primero que estamos haciendo desde la Sociedad de Vivienda y Suelo es volver a llamar en el mismo orden en el que los adjudicatarios fueron, digamos, agraciados en el sorteo que ya se realizó hace tiempo,
y se está volviendo a llamar desde el origen sin ni siquiera avanzar todavía en la opción de compra que íbamos ya con las reservas, para que todo aquel que en su día fue agraciado sepa que tiene esta opción. En su momento diría que no, porque si no es que sería uno de los que ya han comprado en ese 40%, pero que conozcan de primera voz por nosotros, por la Sociedad de Vivienda, que puede venir a nuestras oficinas y puede, si está interesado, elegir una de las viviendas de estas 3 plantas para alquiler con opción a compra. Hay gente que nos pregunta, yo tengo la capacidad de comprar y tengo la capacidad, lógicamente, de alquiler. ¿Qué nos recomienda la Sociedad de Vivienda y Suelo? Nosotros siempre decimos lo mismo. La opción del alquiler con opción a compra solo es interesante para aquella gente que no tiene hoy capacidad de conseguir la hipoteca. Si hoy tienes esa capacidad de conseguir hipoteca y de pagar el 20% que el banco no te va a prestar, indudablemente es mejor la opción de compra hoy. ¿Por qué? Porque en el alquiler con opción a compra tienes 2 desventajas. La primera, que la hipoteca tan fantástica que el Banco de Santander da ahora del Euribor más el 1,25, cuando tú quieras emplear esa opción o ese derecho de opción a compra dentro de unos años, el banco ya no te va a prestar ese 80% que hoy sí te presta. Te prestará lo que quede de esa vivienda todavía por pagar o descontar del préstamo que le hizo al promotor. Por eso explicamos a la gente que una vivienda, por ejemplo, de 100.000 euros, que el banco hoy te va a prestar 80.000, hablamos de 100.000 euros sin IVA, dentro de 10 años el banco ya no te va a prestar 80.000, quizás te preste 60 o 50 y pico mil euros, y tú tendrás que buscar la diferencia en otro sitio. Eso es una gran desventaja. Y otra, muy importante, solo el 80%, que es mucho, pero no es todo, es lo que se te va a descontar de la vivienda. Con lo cual, si tú estás pagando, por ejemplo, un alquiler de 400 euros al mes, hay 80 euros de esos 400 que no se van a poder descontar, es el 20%. Esos 80 euros, entre comillas, los estás arrojando o tirando a la basura, porque no vas a poder utilizarlos para descontar del precio. Aquel que hoy tenga el dinero y aquel que hoy tenga la capacidad de que el banco te dé la hipoteca, yo creo que no es acertado ir por la opción del alquiler con opción a compra. José Antonio, ¿cómo se ha llegado a esta decisión en este último Consejo de Administración de SVS? Además, un consejo que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha definido como de los más importantes de la legislatura. Efectivamente. Bueno, esta decisión ya se tomó anteriormente en otra promoción de viviendas, en concreto en las viviendas que ya estaban entregadas en la Albericia, que eran 78 en venta. Ahí también se permitió que todas aquellas personas que tuvieran dificultades en que el banco, en este caso era Bankia, diera una hipoteca, pudieran acogerse al cambio de alquiler. Y la verdad es que fue un gran éxito, porque automáticamente en un breve tiempo de 20 o 25 días, todas esas viviendas de esas personas que no conseguían el préstamo del banco accedieron al cambio de uso y hoy están viviendo en alquiler con opción a compra. Con lo cual es una experiencia que estamos exportando al edificio de las 111. Es una decisión valiente del Ayuntamiento de Santander, porque para de llamar a la lista de los 13.000 apuntados en compra y vuelve hacia atrás a los primeros otra vez. Ya se llamó a los agraciados la semana pasada y ya hemos empezado ahora con los reservistas nuevamente. Está viniendo bastante gente por la oficina y creemos que la gente en la opción a compra, digamos, va a tener una respuesta positiva y rápida. Dejamos a un lado esta promoción de 111 viviendas de la Albericia y nos vamos a otra promoción que también trae novedades de este último consejo. Es esa promoción de 1 de mayo a la que se suma una nueva rebaja del 20% en su precio. Efectivamente, tenemos un edificio que es propiedad de la Sociedad de Vivienda y Suelo que tiene 30 apartamentos. 30 apartamentos para jóvenes menores de 35 años. Es un edificio que ya lleva en vida aproximadamente 4 o 5 años, que los jóvenes pasan por allí, tienen un alquiler de un apartamento con un garaje y un trastero, que hasta ahora tenía un precio de 300 euros, todo ello, y se ha rebajado en un 20% nuevamente. Los 300 euros quiero recordar que ya tenían una rebaja del 20% frente al alquiler máximo al que se podrían poner en alquiler estos apartamentos. Por lo tanto, ahora mismo, y creo recordar que ahora mismo hay dos, pues han ido 2 jóvenes recientemente, hay apartamentos para jóvenes menores de 35 años cuyo precio de alquiler al mes es de 240 euros. En un sitio muy interesante de la ciudad de Santander, que es el 1 de mayo, muy bien comunicado con el centro porque pasan 2 líneas de autobús y además
en una zona de un gran crecimiento. Quiero recordar que no hace muchos meses se inauguró un gran centro deportivo, un gimnasio que ha tenido una respuesta ciudadana tremenda y que está a escasamente 200 metros de este edificio. 240 euros al mes, que en cuanto a metros cuadrados, ¿a cuánto nos quedaría el metro cuadrado? Pues sí, tiene un ratio de metro cuadrado de unos 4 euros el metro cuadrado. Y está bien que me comentes esto, porque esos 4 euros metro cuadrado está incluso por debajo del ratio que maneja el Ministerio de Fomento para las llamadas viviendas de alquiler social. En el último plan de vivienda que se ha publicado hace un año, el Estado, España, el Ministerio, apostaba por la VPO exclusivamente en alquiler y sacaba una figura que ha llamado vivienda en alquiler social. Pues bien, ese ratio de vivienda en alquiler social está entre los 4 y los 5 euros, está en 4,7 euros en concreto, y nosotros hemos querido, con esta rebaja del 20%, situar nuestras propias viviendas de VPO, que a pesar de no estar acogidas a este plan de vivienda, porque son del plan anterior y no tienen la obligación de acogerse a él, hemos querido ofrecer viviendas por debajo incluso del ratio que el Ministerio de Fomento apuesta en sus viviendas de VPO a nivel nacional. Unas viviendas que incluyen garaje y trastero y que además no es la única novedad esta del 20% la que traen consigo, sino es que además su renta, el precio que vamos a pagar, se congelará en los próximos 2 años. Efectivamente, todas las viviendas en alquiler, hay que decir, sean de VPO o sean de vivienda libre, siempre son revisables anualmente con el IPC. Pues bien, nosotros hemos querido que esta decisión de los 240 euros por la vivienda al menos perdure constante en los próximos 2 años. Ya veremos dentro de 2 años que se revisará, irá a otro Consejo de Administración y se decidirá ahí si se mantienen los 240 euros o se modifican. Antes te preguntábamos que cómo es posible ese cambio de las 111 viviendas de una promoción en venta que pase de alquiler con opción a compra. En este caso, ¿cómo es posible congelar las rentas, José Antonio? Bueno, son decisiones políticas que toman al final los consejeros en un Consejo de Administración. Es un tema, yo creo, que se adapta a los momentos que vivimos, en los que todavía los jóvenes están acusando la mayor tasa de paro dentro de la población desempleada y, por tanto, toda ayuda será poca para hacer que estos jóvenes puedan emanciparse, puedan salir de casa de sus padres e iniciar una vida. Siempre hemos dicho que la vivienda, junto con el empleo, son las dos principales patas en las que se sustenta la vida de cualquier persona, ¿verdad? Y entonces, bueno, queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades a que eso sea así para los jóvenes menores de 35 años. Nos comentabas 4 euros el metro cuadrado, que en comparación con una vivienda libre de los mismos metros, ¿qué diferencia habría? Pues mira, en la ciudad de Santander la vivienda libre está rondando entre los 6 y los 7 euros el metro cuadrado construido. Con lo cual, bueno, estamos situados en un porcentaje muy por debajo, sí. Continuamos hablando de más novedades, dejamos esta vez a un lado esta promoción de 1 de mayo. José Antonio, vamos a hablar de ese próximo sorteo del mes que viene, de esa promoción de viviendas, 41 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra de la Albericia. Efectivamente. Esperamos ahora en noviembre hacer el sorteo para estas 41 viviendas. Ya hemos solicitado por escrito al Gobierno de Cantabria que nos facilite el listado de demandantes que en Cantabria quieren una vivienda en Santander de VPO, tanto en alquiler como en venta. ¿Por qué? Porque al ser un producto de alquiler con opción a compra, hay que tener en cuenta que tanto la gente que quiere alquiler como la gente que quiere realmente comprar ha de poder entrar en este sorteo. Con lo cual esperamos que en los próximos días el Gobierno de Cantabria nos dé ese listado, que es el listado con el cual habrá que hacer el sorteo. Hay que recordar que esta es la última promoción que se sorteará de acuerdo al antiguo plan de vivienda, y el antiguo plan de vivienda obligaba a que un promotor de VPO solicitara al Gobierno de Cantabria el listado de todos los demandantes, y solo con ese listado es con el que hay posibilidades de sortear. Ahora, con la nueva ley de vivienda que ya está en vigor, eso ha cambiado un poquito, ya informaremos en otros programas, pero todavía este bloque de 41 viviendas ha de acogerse a esa obligación de solicitar, y ahí veremos realmente cuál es el número de demandantes que actualmente tiene la Comunidad Autónoma de Cantabria para viviendas en Santander. Por ahora lo único que sabemos de este sorteo es que se va a celebrar el próximo mes de noviembre. ¿Cuándo podremos saber qué día? Bueno, realmente ahí hay que conjugar una serie de agendas y de calendarios.
Lo más importante es que hay que dar un tiempo necesario para que la gente pueda haber publicado los nombres de todos aquellos que van a participar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santander. Tan pronto a nosotros el Gobierno de Cantabria nos dé ese listado, habrá un periodo de tiempo para que la gente pueda ver que efectivamente su nombre consta porque se apuntó en el registro, y habrá otro momento en el que, terminado ese periodo, publicaremos también en el listado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o bien en nuestras propias oficinas de SBS, ya los grupos y el número con que cada uno participará en ese sorteo. De tal manera que no hay ninguna necesidad de estar presente físicamente el día del sorteo, sino que nosotros, sabiendo cada persona con qué número participa, le avisaremos lógicamente, o podrá informarse llamando mismamente por teléfono o acercándose a nuestras oficinas de SBS. En el último sorteo que se realizó, unas 13.000 personas optaban a una vivienda. Algo curioso es que de estos listados se hacen una serie de actualizaciones y depuraciones, que eso puede significar pues quitar a aquellas personas que no tienen sus datos correctamente. Bueno, más que no tienen sus datos correctamente, caen del listado aquella persona que, pasados los 4 años desde que se apuntó, no ha vuelto a renovar su ficha para seguir apuntado. Es decir, el Gobierno de Cantabria, en el registro de demandantes de VPO en Cantabria, tiene el requisito, y además es normal, para que no fuera un listado eterno y que estés apuntado ahí desde hace más de, no sé, 5, 6, 7 años, que toda aquella gente que se haya apuntado y ya hayan pasado 4 años cae del listado. Por eso nosotros siempre, a todas las personas que pasan por nuestra oficina en Santander, les animamos a que renueven, porque siempre uno ha cambiado el número de teléfono en su móvil o incluso su correo electrónico. Entonces, siempre animamos a la gente, cuesta bien poco acercarse a las oficinas del Gobierno de Cantabria y renovar su intención de seguir participando en los sorteos de VPO. Una promoción en alquiler con opción a compra con un máximo de 10 años, y como señalaba José Antonio hace unos minutos, el 80% de lo que pagamos cada mes va destinado íntegramente a la posible compra de la vivienda. Y aprovechamos para preguntarte qué tal van sus obras. Bueno, pues la verdad es que ese en concreto de 41, ese bloque de 41 tiene terminado ya toda la fachada de albañilería, y creo que están interiormente ahora con el tema de suelos, tabiquería, servicios, fontanería, electricidad, etcétera. Dentro de poco podremos ya empezar a ver por la parte exterior de ese edificio toda su fachada, que es de un color naranja muy llamativo y que se va a ver bastante cuando uno entra a Santander por la S20 antes de meterse en el túnel de la Albericia. José Antonio, cuando hablamos de precios por metro cuadrado de estas viviendas, antes comentábamos estas de 1 de mayo, 4 euros el metro cuadrado. Por ejemplo, con las 111 viviendas, si no me equivoco, son 940 euros en el metro cuadrado, que está incluso por debajo de las viviendas con un régimen especial. Exactamente. O sea, hay que recordar a todo el mundo que las viviendas de VPO tienen dos tipos de precio. O bien el régimen especial, que es el régimen que se entiende más asequible para la gente, el más barato, o bien el régimen general. Bien, las 111 viviendas de la Albericia se calificaron con el régimen general, pero hay que recordar que ya el Ayuntamiento de Santander hace cosa de un año o un poco más ya rebajó ese precio de régimen general en un 10%. Eso significa que a día de hoy, con esos 940 euros el metro cuadrado, esas viviendas se están vendiendo un 4% por debajo incluso de lo que sería un régimen especial. Me ha sorprendido recientemente en prensa leer voces de gente con cargos con responsabilidad política diciendo que ojalá se hicieran en Santander viviendas de VPO a precio de régimen especial. Entonces hay que recordar a todo el mundo que ya estamos haciendo VPOs no solo a precio de régimen especial, sino por debajo del precio de régimen especial. Es importante, o sea, es decir, a todo el mundo que viene por nuestras oficinas les contamos que el precio de 940 euros el metro cuadrado es un precio que, por supuesto, imposible de igualar en el mercado de la vivienda libre en Santander, y un gran precio difícilmente repetible incluso para nuestras VPOs en el futuro. ¿Por qué? Porque pudimos hacer que en un momento determinado en el que el mercado de la construcción estaba complicado y todas las empresas constructoras querían llevarse la obra de las 111 viviendas de VPO, aprovechamos la gran baja extraordinaria que tuvo la obra para repercutir en el precio esa baja y poder bajar ese 10% al precio de las viviendas. Eso es lo que ha hecho posible que podamos ofrecer viviendas a 940 euros a los santanderinos.
José Antonio, ahora vamos a hablar de datos, además de datos concretos. Ya saben que José Antonio Gómez siempre nos actualiza y nos explica todo este tema de datos que cuando no somos expertos se nos hace un poco complicado. José Antonio, vamos a hablar de la contabilidad trimestral de Cantabria, que este segundo trimestre del año los únicos datos que siguen negativos son en materia de construcción. Sí, bueno, este es un tema importante porque estamos hablando del PIB, el famoso PIB o Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Existe un PIB, un Producto Interior Bruto de toda España, que lógicamente lo conforman la suma de todos los Productos Interior Bruto de todas las comunidades autónomas. Pues bien, sí que es verdad que en los dos últimos datos de PIB de Cantabria, es decir, del primer trimestre, entre enero y marzo, y del segundo trimestre, entre abril y junio, que son los dos publicados, ya Cantabria ha tenido unos datos positivos en su PIB. Es decir, estamos creciendo en cuanto a producción. Pero cuando se desglosa ese PIB en los diferentes segmentos que lo conforman, nos llevamos la sorpresa de que en el segundo trimestre, es decir, entre marzo y junio, que es el segundo y último que conocemos hasta ahora, se publicará dentro de poco el tercer trimestre, solo hay un sector que conforma ese PIB que todavía está en cifras negativas, y es el sector de la construcción. Con lo cual, eso nos hace incidir aún más en la idea de que debemos de apoyar la construcción en Cantabria. Una manera de apoyar muy importante la construcción en Cantabria, la construcción en Santander, es mediante la promoción de obras de VPO, de promoción pública. José Antonio, se nos va acabando el tiempo, pero el próximo tema lo ahondaremos más en el próximo día que estés con nosotros, pero no me gustaría terminar sin hablar otra decisión que se ha tomado en ese consejo tan importante de administración de SVS, la aprobación de los pliegos para sacar a licitación la próxima promoción de viviendas en la zona de la Tabacalera. Efectivamente, o sea, ya se ha publicado el pliego para que todos aquellos arquitectos que así lo deseen puedan presentar su propuesta para hacer el edificio, para nosotros la siguiente actuación a futuro que se va a desarrollar en un sitio alucinante, fantástico de Santander, como es la calle Alta, frente al Parlamento de Cantabria, lo que era la antigua fábrica de Tabacalera, que va a estar en un sitio privilegiado de Santander, tan privilegiado, si cabe, como las 60 viviendas que estamos haciendo en General Dávila. Y dentro de aproximadamente 25, para principios de noviembre, tendremos ya la presentación de todos los candidatos que quieren hacer el proyecto de arquitectura de ese edificio, que tendrá aproximadamente unas 70 y pico, casi 80 viviendas, y estamos tremendamente ilusionados con ese proyecto de futuro. José Antonio, nos seguirás dando más datos, no solo de esta futura promoción, sino de todas las que tenemos en marcha, que ¿cuántas son ahora mismo? Pues ahora sumamos 1.016 viviendas entre las hechas y las que estamos construyendo. Pues nos seguirás dando más datos, José Antonio Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y te esperamos muy pronto. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Tienen una cita con nosotros la semana que viene, el martes que viene, en un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander. Que pasen una feliz semana.